estimados participantes de las cuartas jornadas de investigación e innovación y el segundo congreso virtual organizado por la Universidad Nacional Abierta. En esta oportunidad les habla Jesús Morales, docente de la Universidad de los Andes, del Departamento de Psicología y Orientación, y quiero compartir con ustedes una ponencia denominada Investigar en la Universidad, repetir el saber acumulado o producir nuevo conocimiento. Como todos sabemos, el desafío que se enfrenta quien hace investigación en la universidad tiene que ver justamente con la generación de conocimientos como parte de la progresividad de la ciencia y de la transformación social. Parte de las responsabilidades que recae justamente sobre quien investiga en la universidad, pues tiene que ver justamente sobre cómo generar conocimientos nuevos que aporten al avance científico de la disciplina a la que se encuentra afiliado. Y eso habla de alguna manera de la participación activa de quien investiga, es decir, de quien decide conocer la realidad, pero también decide trascender de esa realidad para dar cuenta de ella, entendiéndola en toda su complejidad y en todas las dimensiones que puede estar constituida. Eso de alguna manera nos dice que el quehacer científico e intelectual pues supone del operar del pensamiento epistémico, y como todos sabemos, pues el pensamiento epistémico tiene que ver con un pensamiento acucioso, un pensamiento reflexivo, un pensamiento analítico, un pensamiento capaz de transformar la realidad para entenderla no solo como se nos muestra, sino para ir mucho más allá, entendiendo que hay muchos elementos que subyacen o elementos implícitos que necesitan ser de alguna manera descifrados o comprendidos. Por ende, pues la revisión del conocimiento acumulado es parte de las responsabilidades de quien ingresa a la universidad, pero además de quien quiere producir conocimiento para el avance científico de la disciplina entonces a la que se encuentra afiliado. Este saber acumulado pues se entiende como el saber producido, es decir, el saber existente hasta el momento en el que se decide hacer investigación, y que obviamente pues amerita de un proceso reflexivo, del reflexionar crítico y analítico. En este sentido, pues la producción de conocimiento y la investigación ameritan de un diálogo profundo con la realidad. Y pues este diálogo realmente implica no solamente el contacto, la interacción con el mundo, con la realidad, con el contexto, sino además la confrontación de ideas, es decir, de posturas disciplinares, de elementos teóricos o de posiciones y de perspectivas teóricas que giran en torno a ese fenómeno de estudio. De tal manera que es un desafío el que enfrenta en este caso el investigador, pues requiere zambullirse en una realidad en la búsqueda de nuevos significados y de nuevos sentidos. Esto realmente es un desafío porque el investigador entonces se confronta ante una realidad que pareciera ser muy compleja, muy difícil de descifrar, y en efecto así lo es. Sin embargo, es necesario entonces que quien tiene contacto con la realidad trate de entender cómo esa realidad está constituida, pero además cómo esa realidad está interrelacionada por una serie de elementos, como lo plantea Semmelmann, elementos que interactúan, elementos que se relacionan, elementos que tienen alguna vinculación. De tal manera que se requiere entonces de una actitud abierta, flexible, pero también de una actitud acuciosa, que le permita de alguna manera pues tener un contacto mucho más
cercano a la realidad. Entonces, podemos decir que la producción de conocimiento en la universidad parte justamente de una serie de operaciones cognitivas, una serie de operaciones intelectuales y académicas, pero además refiere al proceder científico y a un proceder científico que está determinado por la adopción de un espíritu crítico. Ese espíritu crítico tiene que ver justamente con cómo quien está en contacto con el mundo teórico, con el mundo epistémico, con el conocimiento, pues termina entendiendo que hay elementos falaces allí que ameritan ser realmente desentrañados y que es necesario deslindar lo que realmente es verdadero de lo que no lo es. Sabemos que el conocimiento que se produce muchas veces en las comunidades científicas, pues muchas veces no obedece a criterios éticos que tratan de dar cuenta de la realidad. De tal manera que este operar epistémico pues tiene que ver o implica ir mucho más allá de lo dado, es decir, de lo que existe en el conocimiento acumulado, pero además también de lo aportado y de lo que han afirmado. Eso es un desafío para el investigador porque justamente tiene que enfrentarse al tratar de objetar lo que ha sido afirmado en reiteradas oportunidades, pero que en su contacto con la realidad pues no necesariamente amerita compartir esos mismos resultados o criterios de quien ya realizó en algún momento un estudio previo. Eso implica pues de alguna manera que hay elementos ideológicos o hay posturas, planteamientos ideológicos, posturas subyacentes, elementos implícitos que ameritan ser desentrañados y que ameritan además ser relacionados en un intento de dar cuenta de lo que realmente está tras lo que simplemente percibimos. Y eso pues obviamente es un gran desafío para quien investiga pues en la universidad. De tal manera que la producción entonces de conocimiento y la investigación tiene que ver con algo que también denomina nuestro autor Semmelman, ¿no? Y es la articulación de las diversas dimensiones que constituyen un problema. Esta constitución de las diversas dimensiones pues hablan de cómo los fenómenos o la realidad está de alguna manera estructurada en una serie de elementos que al estar relacionados entre sí hablan de alguna forma de la existencia o la persistencia de un problema que amerita ser comprendido desde el punto de vista cognitivo. Ahora bien, esto de alguna manera pues nos habla de esa actitud abierta de la que mencionábamos ahora, pero además de la flexibilidad para dialogar con ese mundo. De tal manera que producir conocimiento y hacer investigación en la universidad amerita entonces del distanciamiento científico como una actitud que le permita al investigador producir nuevos significados, pero además ver nuevos sentidos como parte de ese proceso reflexivo. Como lo plantea entonces nuestro autor Ander Eck, realmente el investigador enfrenta el desafío de tratar de desconfiar de todo lo que se encuentra a su alrededor y de todo lo afirmado, pero además de las opiniones que han prevalecido históricamente. De allí que él pues hable de algunos elementos fundamentales propuestos en sus textos sobre investigación científica, en las que
pues nos hace un recorrido bastante interesante sobre algunos elementos con los que debería contar el investigador. Él habla de una actitud científica que supone el manejo de elementos epistémicos, teóricos, pero además elementos metodológicos que le permitan adentrarse entonces a las particularidades del fenómeno. Él, en segundo lugar, habla pues de una actitud científica que implica la flexibilidad, pero además la disposición intelectual, pues para posicionarse frente a los fenómenos de estudio y precisar los elementos subyacentes que requieren ser desentrañados para lograr una comprensión más profunda. Pero además también habla de la búsqueda de la verdad como un cometido ético, y es importante destacar justamente este elemento que debe ser parte del compromiso del investigador. Él habla también entonces de una curiosidad insaciable y habla de un espíritu de valle, es decir, un espíritu que asuma la apertura a la intra y a la transdisciplinariedad. De tal manera que nosotros podemos decir que el investigador entonces pues se enfrenta a un desafío, y eso es parte de las conclusiones que tienen que ver con la disposición flexible del pensamiento para profundizar en las relaciones subyacentes que permean la realidad, además de desarrollar un espíritu crítico, reflexivo y analítico para comprender y dar cuenta de esa realidad, y adicionalmente enriquecer el conocimiento acumulado con su proceder epistémico. Todos estos elementos deben de alguna manera estar presentes en el momento en el que se desea producir conocimiento. De tal manera que pues esta es mi disertación. Espero que les haya aportado a la ampliación del